En este momento está dando una rueda de prensa la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric. Está a la disposición de toda la prensa, tanto nacional como internacional, y decirles que también en unos 10 minutos se está presentando en la unidad de VOL del 110 Final Villalobos en la ciudad de La Paz a los venezolanos que se han detenido y bueno, que forman parte de estos grupos irregulares que buscan la confrontación en nuestro país. La palabra la tiene la canciller Karen Longaric. Muy buenas tardes, señores periodistas, señores de la prensa. Hoy en la mañana ya he adelantado alguna información relativa a las gestiones que está realizando mi despacho vinculado con los temas internacionales de coyuntura que nos preocupan. Voy a volver a reiterarles de que la Cancillería de la República ha cesado en sus funciones a los embajadores políticos del anterior gobierno como corresponde. Generalmente, cuando hay un cambio de gobierno, son los embajadores que inmediatamente presentan renuncia, pero esta vez no lo hicieron, entonces solo muy pocos. Bueno, debo ser también franca de que hubo un 20% de embajadores que sí presentaron renuncia y a los otros los hemos cesado en sus funciones. Ya las embajadas no van a ser un punto de operación política a partir de ese momento. Se mantiene el embajador ante la Santa Sede y se mantiene también el embajador ante la República del Perú por consideraciones de índole humano. El embajador está atravesando ciertos problemas que no vale la pena mencionarlos, pero es una persona que ha realizado una buena gestión ante el gobierno peruano y será el próximo gobierno el que tome otras decisiones. Este es un gobierno de transición, como ustedes saben, entonces tampoco vamos a designar nuevos embajadores, porque la designación de embajadores, ustedes conocen bien que tiene que ir por la Asamblea Legislativa y en este momento eso no es posible. Además, dejaremos esa tarea al próximo gobierno. Bien, hay temas que nos han preocupado enormemente, como son el tema de México. No por el hecho de que México hubiese dado asilo político a algunos personeros del gobierno, de ninguna manera. Todos los países tienen la potestad soberana de dar o de rechazar el asilo que se les solicita. Pero resulta que en estas circunstancias el actual gobierno no había iniciado ninguna persecución política contra las personas que se han asilado en la Embajada de México. Para buscar asilo, la persona tiene que ver que su integridad física esté en peligro, su vida y su libertad, y eso no ocurrió, pero sin embargo solicitaron asilo, el gobierno de México los ha acogido y entiendo que en cualquier momento nos van a pedir que les demos el salvoconducto que necesitan para salir del país. Lo que nos ha preocupado profundamente es la actitud del gobierno de López Obrador. Hace poco he estado en una larga reunión en la Cancillería con la embajadora de México, la cité para expresarle la molestia del gobierno de Bolivia de que el gobierno mexicano esté consintiendo y tolerando los pronunciamientos políticos, los pronunciamientos hostiles que está realizando el expresidente Evo Morales contra el actual gobierno. Le manifesté a la embajadora que el gobierno de México, al tolerar estas expresiones, está violando los principios del asilo político, está violando las normas de asilo político e inclusive está vulnerando la doctrina Estrada
que tan orgullosamente ha ostentado por casi un siglo el Estado mexicano. La doctrina Estrada le permite al Estado mexicano, a los gobiernos de turno, cometer injerencia en los asuntos internos de otros estados. Y sin embargo, hoy estamos viendo que el gobierno de México está tolerando, está consintiendo y está desconociendo al actual gobierno, un gobierno constitucionalmente conformado. Entonces hay una molestia muy grande de parte de Bolivia, pero sabemos que no es el gobierno mexicano, sabemos que no es el pueblo mexicano, sino el gobierno mexicano que en esta coyuntura está inclinando la balanza en favor de los asilados políticos. Bien, eso respecto a México. Por otra parte, quiero comunicarles que hemos dado salvoconducto para asilados que están en la Embajada de Nicaragua. No ha habido ningún problema, nos han solicitado el salvoconducto y se los hemos otorgado. También quiero comunicarles que ante las expresiones vertidas por el ex canciller Pari y entiendo por otros miembros del movimiento al socialismo durante una reunión del ALBA en Nicaragua, nosotros, el gobierno de Bolivia, ha desvinculado a Bolivia del Tratado del ALBA. Ya no somos parte del Tratado del ALBA y estamos analizando a su vez también la desvinculación de Bolivia del Tratado de la UNASUR. Por otra parte, he tenido también una larga reunión muy cordial, muy respetuosa con el embajador de Cuba, derivada de una conversación que tuve ayer con el canciller cubano Bruno Rodríguez. Ya me han hecho llegar a la Cancillería boliviana la lista de los 725 cubanos que saldrán de Bolivia desde Santa Cruz a partir de mañana y nos han pedido obviamente todas las garantías necesarias para que esos ciudadanos cubanos salgan sin que su integridad física pueda ser lastimada. El gobierno boliviano se ha comprometido a ello y he pasado al ministro de Gobierno todos los antecedentes para que se pueda coordinar correctamente la salida de los ciudadanos cubanos. Asimismo, en el entendido de que existen pruebas contundentes contra ciudadanos venezolanos que estuvieron involucrados en los movimientos agresivos de la semana pasada y que han sido encontrados con armas de fuego, con uniformes y con otros instrumentos con los cuales han exacerbado estas marchas, la Cancillería de la República va a hacer llegar la queja correspondiente y las sanciones correspondientes, la queja primero a la Embajada de Venezuela y vamos a obrar en consecuencia declarando estos actos hostiles hacia el gobierno boliviano y obviamente actuando como corresponde de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Cuando ocurre esto, daremos el tiempo breve que corresponde para que los funcionarios de la Embajada de Venezuela abandonen el país. En realidad, estos son los temas de mayor urgencia, de mayor preocupación para el gobierno boliviano, en el entendido de que este gobierno se ha trazado dos propósitos importantísimos, fundamentales. Primero, la convocatoria a las elecciones generales en el tiempo más breve posible
Y número 2, procurar la unidad del país y la pacificación del país. Eso es todo, estoy a orden. Tenemos entendido que hay funcionarios que estarían en la Embajada Mexicana. ¿Se ha podido determinar quiénes son y cuántas personas son, por favor? Mire, en realidad, dentro de lo que es la institución del asilo, hay normas que vinculan al Estado asilante y al Estado supuestamente persecutor. En este caso, Bolivia no es persecutor. Bueno, el Estado de México tiene toda la potestad para aceptar o rechazar el asilo de las personas que ingresaron allí. No sabemos quiénes son. Yo no le he preguntado a la embajadora de México porque sería una impertinencia. Tampoco nos interesa saber quiénes están. Suponemos quiénes están. Ella me ha indicado que hay inclusive niños, hay familia, hay personas que de diferentes instituciones que cumplían funciones en el gobierno actual. Entiendo que es un número de 20, pero podrían ser más o menos porque puede ser que algunos hubiesen abandonado el asilo, con lo cual están prohibidos de retornar al mismo sitio para retomar el asilo. Estamos esperando que el gobierno de México pida los salvoconductos. La embajadora me ha indicado que todavía no le han autorizado desde la Cancillería mexicana la solicitud de salvoconductos. Es algo que verdaderamente extraña, porque estos son trámites que se dan muy rápidamente. El asilo diplomático, que es por el que ha optado, entre ellos el doctor Arce Saconeta, que está ahí, es un trámite que se lo debe hacer aceleradamente. El Estado concede asilo con la autorización de la Cancillería de su país. Al mismo tiempo de otorgar el asilo, instruye que se pida el salvoconducto. Esto en cuestión de horas. Y nosotros tendríamos que entregar el salvoconducto. Pero parece que recién en la Cancillería de México están elaborando la solicitud de asilo. No quiero hacer interpretaciones en este momento acerca de lo que me ha indicado la embajadora, pero yo le he dicho que nosotros seremos respetuosos de la institución del asilo, les daremos el salvoconducto cuando ellos lo pidan, pero que también esperamos que el gobierno de México sea respetuoso con el asilo y le prohíba a todos los asilados que están allá emitir opiniones políticas acerca del actual gobierno. Por favor, Marcelo Pérez. Implica, ministra, se hablaba también, y se ha hablado desde el oficialismo, de que se iba a pedir o se iba a desconocer al embajador actual de Venezuela y que se iba a admitir uno enviado por Juan Guaidó. Quería consultarle esto. Y segundo, ¿qué funcionarios y quiénes estarían en la embajada de Nicaragua? ¿Son funcionarios exministros? Si se puede saber quiénes son. Bien, respecto a la embajada de Venezuela, como les he explicado recientemente, con las pruebas que me pase el ministro de Gobierno y las instrucciones respectivas de la Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Cancillería le dará el plazo correspondiente a todo el personal de la Embajada de Venezuela para que abandonen el país por haberse incurrido y por haberse involucrado en asuntos internos del Estado. A todo el personal
que se encuentra el personal diplomático de la Embajada de Venezuela acreditada aquí en Bolivia y que representa al gobierno del señor Maduro. No escucho. ¿Es una expulsión, ministra? ¿Qué figura tiene esto de pedir que se vayan? Por ejemplo, esta figura, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, se da cuando el Estado anfitrión o receptor encuentra que esos funcionarios diplomáticos han violado las normas de la diplomacia por diferentes motivos y se los declara personas no gratas. Pero además de esto, nosotros vamos a ir un poco más allá. Les ruego que tengan paciencia. Eso ocurrirá en el transcurso de las próximas horas. Mónica Pacheco, por favor. Gracias, señora ministra. El día de mañana se va a proceder a la salida de los súbditos cubanos desde Santa Cruz, nos dice. Vamos a tener acceso de la prensa para poder ver esta salida. Ustedes van a permitir que nosotros podamos filmar esto y nos podría indicar también la hora en que va a ocurrir. Yo estimo que sí, ese es un acto que no tendría que tener reserva alguna, simplemente el retorno de ciudadanos cubanos que han estado asignados a diferentes áreas de la cooperación, no solo médicos, que van a ser retirados del territorio boliviano y van a retornar a su país. Lo van a hacer en forma progresiva. Me dice el embajador que nos van a comunicar oportunamente. Mañana llegaría un avión de Cubana de Aviación en horas de la tarde y el retiro se va a dar en 3 o 4 grupos. Terminarían de salir aproximadamente el día miércoles, todos de Santa Cruz, porque las naves de Cubana de Aviación no pueden aterrizar en La Paz por cuestiones de la altura. Oye, perdón, por favor. Por favor, periodista, preséntese y tiene la palabra. Gracias, ministra. Alexander Quispesaire de la Red Herbol. Canciller, 2 consultas, por favor. Ha hecho referencia uno al respecto a la UNASUR. ¿Cuál va a ser la determinación? ¿Se hizo el trámite para salirse o retirarse de la UNASUR concretamente? Y bueno, ya en su momento ya ha señalado de que ya se han retirado del ALBA, canciller. Y respecto a la Embajada de Venezuela, un poco quiero insistir lo que ha hecho referencia mi compañero del deber. Si van a ser expulsados totalmente estos diplomáticos de Venezuela. Gracias. Bien, primero respecto a UNASUR, quiero ser puntual. Esta es una cuestión un poco técnica, de técnica jurídica. Hemos decidido denunciar el tratado de la UNASUR. Vamos a hacer conocer esa decisión desde Cancillería hacia la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la que tiene que procesar la salida de Bolivia de la UNASUR. Cuando Bolivia se adhirió al tratado de creación de la UNASUR, lo hizo a través de la Asamblea Legislativa, cumpliendo con el artículo 257, si mal no recuerdo, de la Constitución Política del Estado. Entonces, el retiro de Bolivia tiene que ser de la misma forma. Cancillería va a iniciar el trámite y se consumará todo esto el momento en que la Asamblea Legislativa lo procese. Pero existe ya la decisión política y jurídica del retiro. Además, en los hechos UNASUR ya no existe. Prácticamente todos los países miembros del Grupo de Lima han abandonado UNASUR y quedan 4 estados que serían los que están sustentando económicamente un organismo que en los hechos no existe, no opera y no nos beneficia para nada. Sí, Hugo Gutiérrez, de Notimex. Entonces, en términos prácticos, no hay ningún acuerdo todavía con la Cancillería mexicana respecto a dar todo el apoyo, digamos,
a que los asilados salgan. Es decir, no existen los salvoconductos, uno, y dos, tampoco hay un reconocimiento todavía de este gobierno boliviano. Es decir, no se llegó a ningún acuerdo, vaya. Mire, esto no se trata de acuerdos, quiero que entiendan bien, señores de la prensa. En el tema del asilo, los estados, particularmente en América Latina, respecto al asilo, ya sea diplomático o territorial, el estado que otorga el asilo es libre de hacerlo. Y el estado, en el caso del asilo diplomático, el estado del territorio es el que tiene que otorgar el salvoconducto para que ese asilado deje el asilo diplomático y consiga un asilo territorial. Pero ese salvoconducto solo se lo puede dar a requerimiento del Estado asilante. Y México aún no nos ha pedido el salvoconducto, cosa que es absolutamente anómala y extraña. Porque si estas personas llevan tanto tiempo en la Embajada de México, quiere decir que tienen la condición de asilado y que ya su Cancillería tendría que haber solicitado el salvoconducto. Sin embargo, no lo han hecho. Es una situación absolutamente anómala, pero como Canciller de la República no quiero prejuzgar absolutamente nada. Esperaremos, expresado a la señora embajadora de México que estaremos pendientes de la solicitud de asilo, de salvoconducto, y que procesaremos inmediatamente los salvoconductos. Eso depende de ellos. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes, ministra Lizárraga, ministra Garijo, buenas tardes. Cristian Rojas, del portal urgente.bo. Saber un poco y si nos puede dar el detalle de cuántas son las personas justamente que han pedido este salvoconducto para México. Habla de 20, me dice usted, pero ¿cuántas son? Y si conoce los nombres, uno de ellos es el ministro de Justicia, Héctor Arce, ¿verdad? Entonces no sé si hay otras autoridades más de alto rango por parte del gobierno del expresidente Morales quienes también han solicitado este salvoconducto. Y una segunda consulta referido al tema de Silala. Una de las autoridades, en este caso la primera en abandonar el gobierno del presidente Morales fue el ex agente Eduardo Rodríguez Belcé, ¿verdad? Entonces se va a hacer la designación inmediata teniendo en cuenta de que tenemos un proceso judicial ante La Haya, los Países Bajos. Muchísimas gracias. Bien, vuelvo a reiterar sobre el tema del asilo. No tenemos la lista de la cantidad de asilados que hay en la Embajada de México por la simple razón de que la Embajada de México no nos ha hecho conocer oficialmente, cosa que debía haberlo hecho desde el primer día, comunicar a la Cancillería que en sus recintos diplomáticos se encuentran tales personas, en tal número de personas, etcétera, etcétera. No lo ha hecho. Tampoco han solicitado el salvoconducto. Al no haber ellos cumplido con esa formalidad y esa obligación jurídica de hacernos conocer formalmente el número de personas y los nombres de las personas que están allí, nosotros también hemos sido discretos, guardando las formalidades diplomáticas. No se le ha preguntado quiénes y cómo están y quiénes son. Estamos esperando que nos hagan conocer por nota esta situación. Respecto al tema, la única embajada que nos ha solicitado salvoconducto es la Embajada de Nicaragua, que nos solicitó salvoconducto para el viceministro Felipe Cárdenas y su familia, o Cáceres y su familia. Han solicitado 3 salvoconductos y ya se les ha enviado inmediatamente los salvoconductos para que esas personas puedan salir del país. Buenas tardes, Hans Franco de la red Gigavisión. Ministra, ¿cómo se puede entender la situación de Venezuela en el país cuando se expulsa a sus funcionarios? ¿Eso implica que se está rompiendo relaciones con este país diplomáticamente? Si nos puede puntualizarse, por favor. Bien, quiero destacar algo. Ha habido un cambio de gobierno
El anterior gobierno en Bolivia reconoció al gobierno de Maduro. Es más, ha sido uno de los pocos países de América del Sur que persistió en el reconocimiento del gobierno de Maduro y se resistió a reconocer la proclamación del gobierno de Guaidó. En este sentido, nosotros vamos a ser consecuentes con un principio, principios democráticos y principios de respeto de los derechos humanos, consecuentes con la Carta Democrática de la OEA y, por supuesto, que se van a romper relaciones con el gobierno de Maduro. Nosotros reconocemos una Venezuela democrática. Con mayor razón, ahora que hemos constatado que venezolanos vinculados a la Embajada de Venezuela han incurrido en actos reñidos con la ley y estaban atentando contra la seguridad interna de Bolivia. Canciller, muy buenas tardes, muchas gracias. Si bien dice que el gobierno de México ha tenido una actitud de favoritismo hacia el expresidente Evo Morales, ¿cuál es la siguiente medida que pueden tomar ustedes diplomática, toda vez de que pues el expresidente sigue usando sus redes sociales, incluso ahorita está proponiéndose para que se instale un diálogo nacional para regresar aquí a Bolivia y pacificar el país? ¿Cuál es la siguiente medida si México o el gobierno del presidente López Obrador no hace caso a que pare estos pronunciamientos políticos? Mire, voy a precisar algunos puntos que quisiera que ustedes puedan interpretarlos con una lógica política y jurídica, que es muy sencilla. En primer lugar, quiero destacar que históricamente Bolivia ha tenido excelentes relaciones con México. Hay mucha identidad con México en todo sentido. Es lo que le he hecho es lo que he relevado en el diálogo con la embajadora de México. Sorprende a Bolivia la intromisión en la que está incurriendo el gobierno de López Obrador al permitirle al expresidente Evo Morales utilizar el territorio mexicano como un espacio de operaciones políticas entre el expresidente Evo Morales y su partido de gobierno. He expresado a nombre del gobierno de la presidenta Áñez nuestra extrañeza y nuestro disgusto, y le he pedido que por favor revisen su posición, que nosotros estaremos esperanzados en que México revise esa posición de franca injerencia en asuntos internos de Bolivia y además de violación de los tratados y principios del derecho de asilo. Eso por una parte. Por otra parte, les he dicho hace unos minutos que estoy muy extrañada de que el gobierno de México no hubiese solicitado los salvoconductos inmediatamente después de que ingresaron estas personas en el recinto diplomático o en la residencia de la embajadora de México. Nada los limitaba para que pidan inmediatamente los salvoconductos, porque eso dicen las normas del asilo diplomático. Entra el asilado, y si el gobierno que lo asila está aceptando el asilo diplomático, inmediatamente, en el transcurso de horas generalmente, se pide los salvoconductos o el salvoconducto. Ellos no lo han hecho. Le he preguntado a la embajadora por qué, y me ha dicho porque todavía están revisando ese tema en la Cancillería mexicana.
Gracias. Se ha conocido en las últimas horas que Venezuela y Cuba habrían participado en el fraude electoral que se ha registrado de las elecciones generales. Una. Y dos, Estados Unidos, ¿cómo se va a restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, por favor? Bueno, respecto a la primera pregunta, acabo de decirles que el ministro de Gobierno está constatando precisamente la intromisión de ciudadanos venezolanos en los últimos hechos vandálicos que han ocurrido aquí en la ciudad de La Paz. Yo no puedo aseverar que ciudadanos venezolanos o cubanos hubiesen estado involucrados en el fraude electoral, de ninguna manera. Eso es otra cosa, definitivamente. Entonces creo que tendremos que separar hasta que se hagan las investigaciones correspondientes a los ciudadanos venezolanos que han sido detenidos, hasta dónde ha sido la intromisión de ellos en los asuntos internos de Bolivia. Lo de Cuba quiero separarlo. Una cosa es Venezuela, otra cosa es Cuba. El embajador de Cuba ha presentado toda la documentación de las personas que van a salir de Bolivia y ha rechazado enfáticamente de que ciudadanos cubanos, expertos cubanos, médicos cubanos hubiesen estado involucrados en hechos reñidos con la ley en Bolivia. He tomado en cuenta lo que él me ha dicho. Como canciller debo aceptar las excusas que él da, y eso ya lo evaluará el gobierno boliviano en las instancias que corresponde. El tema de Estados Unidos, también dije inicialmente que este es un gobierno de transición, es un gobierno de breve duración, y el proceso que lleva a la designación de un embajador es bastante largo, y más aún en el caso de Bolivia y Estados Unidos, porque me imagino que eso obedecerá a un largo diálogo. Ahora, hoy en la mañana he estado dialogando con el encargado de negocios de Estados Unidos. Ha sido un diálogo muy cordial, muy solidario con el... Bien, pues aquí estamos escuchando las opiniones de la nueva canciller de Bolivia, hablando sobre toda la situación que se está manejando también con México en cuanto a estos asilos. La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, hablando sobre la situación de México, pues dice que no le preocupa tanto por las personas, sino por las actitudes, y que el gobierno, las formas en las cuales se dio el asilo político, tanto al expresidente Evo Morales como a otras personas que se encuentran no solamente en nuestro país, sino también como asilados en la embajada mexicana que se encuentra en Bolivia. Dice que el gobierno debe iniciar una persecución política contra los asilados, también que no se han tramitado los salvoconductos para aquellos que se encuentran en la embajada mexicana en Bolivia, que es algo que dice la ministra Longaric, que es algo que le extraña porque es una situación que por lo general se tramita en cuestión de horas, y el gobierno mexicano todavía no ha mandado o no ha ordenado estos salvoconductos.